Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles Buenas saludar. noches, Bienvenidos a todos. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo han pasado? ¿Asustados? Claro, licenciado. Con todas las maravillas que nos está pasando, estamos andando asustados ahorita. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? ¿Cómo están? Terrorizado de todo. Eso sí, puta, estamos no solamente... Hasta dicen que nos van a cortar ya la luz, ya también. Para ustedes va a ser buenazo que les corten la luz, con eso ya no entran a clases. No, yo porque sí tengo buenas notas. Angie, claro que sí, verdades, verdades. Pero por ahí por ahí se me han aflojado, compañeros. Verán, la vez pasada yo les ensalcé, les alabé, porque ustedes presentaron deberes buenos, pero yo no sé en esta cuarta unidad qué es lo que les ha pasado. Les ha agarrado la pereza porque estaban ya en fin de año, porque estaban en Navidad, pero me han mandado unos deberes horrorosos. Y ahí sí después no me están reclamando con las notas porque yo ya califiqué la unidad número 4, y así es que seguirán revisando en la misma plataforma, en la misma tarea, irán revisando porque ahí les dejé yo un comentario en relación a la tarea, si es que está deficiente, si es que algo ha pasado. Por ahí veo algunos deberes que parecen hechos parecen recetas de medicina, porque están unas letras prácticamente así, son unas líneas nomás son. Parece que les ha cogido el apuro y ahí le han cogido, le han dicho rápido, 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 y le tomaron foto y le subieron. Entonces esas cosas que tienen que tener cuidado, porque hay otros compañeros que tanto para ciencias naturales y para sociales me utilizan el mismo deber. Dirán, de pronto me agarró la pereza, yo cojo, bueno, hice el deber de ciencias naturales, pero le agarro y le subo también a sociales a ver si se equivoca, a ver si no revisa y me pone nomás la nota. No, y yo estoy revisando todo, así es que tendrán cuidado, tendrán mucho cuidado con eso. Yo reviso cada uno de esos. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Entonces, esas son las Buenas actividades. noches, licenciado. Rafael, ¿cómo está? Rafael también tiene muy buenos deberes, pero me está decepcionando esta cuarta unidad, porque ya no me está presentando buenos deberes. Y algunos compañeros, ya me vuelvo y repito, ya me están decepcionando. Y ahí estaba, digo, qué buen curso, digo, que me ha tocado por fin en todo este tiempo. Un buen curso que estaban haciendo bien las cosas. Pero en esta cuarta unidad, Un trabajo. entonces están bastante, un poquito deficientes esas tareas. Por favor, hacer bien, cuidar el orden. Otra cosa que quiero indicarles. Por favor, traten de no utilizarme corrector. Esos deberes, parece que les han botado las bombas que están poniendo en los carros, parece que han botado en esa tarea. Está llena de corrector, llena de manchones, llena de tachones, y eso no puede ser. Ustedes están formándose, están dentro de un proceso educativo, dentro de un proceso de bachillerato. Así es que ustedes como estudiantes de colegio, ustedes tienen que hacer bien las cosas. Traten de no utilizar, en lo posible, de no utilizar corrector, porque por cada manchón que ustedes desarrollen, por cada manchón les debe ir bajando puntos. Así es que tengan cuidado. No les cuesta nada. Yo también escribo y por lo general yo trato de no equivocarme. No digo que no somos humanos y nos vamos a equivocar, pero en lo posible trato de no hacerlo para que mis trabajos, para que mis estructuras lo que voy a hacer no esté de una manera deficiente o mal presentada. ¿Qué les pareciera, por ejemplo, si cualquiera de ustedes escriben una carta a la enamorada o al enamorado y le mandan llena de correctores, llena de errores, hasta en el nombre le ponen el corrector y le cambian el nombre? La persona que recibe esa carta va a decir, esto ni siquiera para mí creo que ha sido porque ha mandado poniendo con corrector. Lo mismo sucede con las tareas. Analfabeta de decir. Exacto. Es decir, no vale decir. Entonces, por favor, traten de no utilizar corrector. Quedan avisados. Revisarán las tareas, cómo han quedado hasta la presente fecha en relación a la calificación.
Dadas estas recomendaciones y este llamado de atención y alada de oreja, vamos a iniciar el desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales, y en pantalla ustedes ya pueden ver el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en asignatura de ciencias naturales, en unidad número 5, ciclo celular y reproducción referente a la célula. Vamos a ver el tema número 3, que contienen los temas el ciclo celular, la mitosis, la citocinesis y la meiosis. Son las tres fases en cuanto a la reproducción celular que nosotros vamos a ver dentro de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren, aquí tienen una tarea bastante chiquita. El hecho que sea la tarea pequeña significa que ustedes tienen que hacer lo mejor posible. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, en la hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular. Ya vamos a ver, y de hecho les voy a presentar, por ahí tenemos un gráfico bastante estructural, bastante simpático en cuanto a las fases del ciclo celular. Eso tienen que hacer un dibujito, en su hoja, en la hoja de tarea, tienen que hacer un dibujito de las fases del ciclo celular. La siguiente dice, redacte un resumen con sus propias palabras sobre la subdivisión de la mitosis, la meiosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer con esa estructura? Desarrollar un tipo resumen, obviamente con sus propias palabras, indicando qué es cada uno de ellos. Sobre esta subdivisión, sobre la mitosis, la meiosis. Dentro de la meiosis tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo o el contenido de la presente tarea. Recuerden que las tareas son 100% hechas a mano, así es que en la parte superior de su hojita hay compañeros que no me están haciendo esto, no me están cumpliendo. Mi culpa no es. Yo estoy explicando en cada clase la obligación que tienen ustedes como estudiantes de desarrollar la rotulación de la hoja tal y como se les presenta aquí. El nombre centrado del colegio, tienen el resto de datos que ustedes tienen que cumplir y obviamente el número de semana al que pertenece esa tarea. De pronto algunos compañeros, no quiero pensar que lo hacen intencionalmente, para tratar de meter tareas de otras asignaturas o de otras fechas, para tratar de pronto que pase y se les califique. Ojo, yo voy a estar pendiente con eso. Si es que por eso yo les mando justamente a que es obligatorio que ustedes cumplan el rotulado de la hoja con todos los datos tal y como se les presenta en la agenda o en el proceso, en el documento de tarea. Entonces, esto lo hacen en la parte superior. Una vez que han cumplido con todos los datos, inmediatamente a continuación desarrollan el contenido que tienen en su tarea. Ahora, para que su tarea se ajuste en la parte estructural. Ahora, para que se ajuste en la parte académica, en el contenido mismo de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones y también deben leer la rúbrica de calificaciones para que se ajuste a todas las características que se les solicita en cada una de las tareas. Y por último tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema del ciclo celular, la mitosis, la citocinesis y la meiosis, correspondientes a la semana número 3 de fecha 8 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 8 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Tienen ustedes aquí toda la información pertinente en función de la estructura, el desarrollo y entrega de la presente tarea. Una vez que se les ha explicado cómo es que tienen que desarrollar la presente tarea, iniciamos inmediatamente el desarrollo del material complementario que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo cada una de las características relacionadas al tema que nosotros vamos a tratar en esta clase. Estamos en unidad número 5, el ciclo celular y también la reproducción, en este caso, de la célula. Por ejemplo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, para las mujercitas, para las chicas, bueno, todavía son un poquito vanidosas, no han de saber cocinar, pero para las amas de casa que ya cocinan,
¿Qué ha pasado, por ejemplo, que estando ustedes utilizando el cuchillo se cortan un dedo? ¿Qué es lo que ha pasado, no es cierto? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Inicia un proceso de sangrado, ¿no es cierto? Y posteriormente ese sangrado se coagula. ¿Qué es lo que pasa? Ahí interviene justamente este proceso del ciclo celular y también de la reproducción de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos constituidos por una serie de estructuras, por una serie de células, muchas de ellas organizadas, en las cuales tienen determinadas funciones. En este caso, por ejemplo, una de las estructuras más fundamentales son los tejidos, ¿no es cierto? Los tejidos, en este caso, por ejemplo, la epidermis, que está recubriendo a nuestro cuerpo. Cuando nos cortamos un dedo, hemos roto, hemos destruido una célula, pero la célula no se queda ahí. La célula, dentro del proceso de sangrado y coagulación, empieza a regenerarse, empieza a reconstruirse, para volver a reconstruir, a estructurar de nuevo los tejidos dañados y obviamente proceder con el proceso, valga la redundancia, desarrollar el proceso de sanado de nuestro dedo, de sanado de nuestra herida, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente nuestro cuerpo tiene un sistema de reconstrucción cuando nosotros sufrimos algún tipo de daño. Obviamente que no sea un daño severo. Entonces, nuestra piel tiene esa capacidad, nuestro cuerpo es la máquina más perfecta que puede existir hasta aquí en el planeta. Tiene la capacidad de regenerarse, de reconstruirse y de cubrir daños que pudieron haberse ocasionado. Dentro de estas características, similar a esto, nosotros vamos a ver dentro del ciclo celular. Las células se están dividiendo, se están reproduciendo para justamente reemplazar a las células que se van muriendo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, especialmente en nuestra piel, en la epidermis, hay miles de células que diariamente se están muriendo, se mueren y tienen que ser inmediatamente reemplazadas. Entonces, por ejemplo, cuando, diga usted, cuando se van a la playa o cuando se van a algún sitio de caminata y hace un fuerte solazo y no se han colocado protector en la cara, han visto ustedes que se queman, muchas de las personas tienden a generar un tipo de carachas, ¿no es cierto? Y la piel es reemplazada, se empiezan a pelar. Justamente ese es el proceso de reproducción de la célula. Las células se murieron, las células se dañaron, entonces inmediatamente, ¿qué es lo que hace nuestro organismo, especialmente nuestra epidermis? Empieza a generar nuevas células, empieza a dividirse las células, empiezan a reproducirse las células con el fin de ir reemplazando a las células que fueron dañadas y que se murieron. Ese es el ciclo celular. Y nosotros vamos a ver, y eso sucede en todo nuestro organismo. El ciclo celular, llamado ciclo celular, o se llama ciclo celular al conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de células y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más o menos un año. El ciclo celular consta de dos fases fundamentales, que son las siguientes. La interfase celular, esa es la primera, y también tenemos la división celular. Esas son las dos características fundamentales en cuanto a las fases de la célula. La interfase celular es el periodo más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación entre células. En cuanto a la división celular, es el periodo más corto. Durante la división celular, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Es muy diferente la nutrición y la relación a la reproducción. Entonces aquí nosotros ya podemos observar las dos fases celulares, la interfase celular y la división celular. La interfase celular, una característica fundamental, es el periodo más largo. Durante la interfase, durante este proceso de interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición, eso quiere decir que se alimenta, y también la de relación, que se relacionan con otras células que cumplen la misma función. En cuanto a la división celular, es el periodo más corto y prácticamente en esta fase tiene lugar la reproducción de la célula. La diferencia entre interfase y división celular, los periodos. La primera, la interfase, tiene el periodo más largo y la división celular tiene el periodo más corto. Esas son las características en estas dos fases de reproducción de la célula.
En cuanto a la interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende 3 etapas, que es la G1, la S y la G2, que nosotros vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos. De hecho, la etapa G1, en esta etapa se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo en esta etapa. Eso quiere decir que no continúa reproduciéndose, no continúa evolucionando. Mientras que en la etapa S es la fase de síntesis del ADN. Ya recordando, el ADN es el ácido deoxirribonucleico y prácticamente este contiene toda la información de nuestra célula. Por eso las mujercitas, cuando tienen alguna dificultad, algún problema, en cuanto, por ejemplo, a la paternidad, se utiliza dentro de los casos legales. Ahí se les pide un análisis del ADN y ahí van viendo y van comparando todas las estructuras en relación a la información. Entonces, en la fase S, esta es la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que este se duplica. También se duplican los centriolos en las células animales. Y por último, tenemos la etapa G2. En este proceso de la etapa G2, la célula acumula energía en forma de ATP, adenosis trifosfato, para efectuar la división. Hacia el final de esta etapa empieza a hacerse visible los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo en este periodo. Y aquí nosotros podemos ver un gráfico en cuanto a las etapas, en cuanto a las etapas de división del ciclo celular. Entonces aquí tenemos la fase G, obviamente que está constituido por las neuronas. Tenemos el ciclo de vida de una célula, se llama ciclo celular, que es totalmente todo este proceso, es el ciclo de vida de la célula. Tenemos la interfase celular, obviamente que está constituido dentro de las etapas G1, S y G2 que nosotros habíamos analizado anteriormente. En cuanto a la fase mitótica, está constituido por la citocinesis y también por la mitosis. Ahí nosotros tenemos este gráfico tipo pastel, la cual nos indica todo el proceso de vida, desde el inicio mismo de la célula, desde el proceso de división de la célula, hasta que llega a morir la célula. Ahí nosotros tenemos todas las estructuras. Tenemos, a continuación, vamos a ver en relación a la división celular. La división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera 2 células hijas. Prácticamente es la reproducción celular, como se lo dice. Estas células hijas son idénticas a su célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular, a diferencia del otro que utilizaba el 90%, este apenas utiliza solamente, ¿cuánto? El 10%. Por lo tanto, la división celular es mucho menos tiempo, es mucho más corto. Este proceso es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, esto es, el aumento del número de células de un tejido. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definida. Distinguimos en la división celular 2 procesos. Dentro de ellos podemos mencionar la mitosis y también podemos mencionar la citocinesis. Entonces, estos son los 2 procesos en cuanto a esta etapa de la división o reproducción celular. Regálenme solo un momentito.
Entonces vamos a ver estas características y vamos a ver la mitosis y la citocinesis. La mitosis, vamos a iniciar por este gran proceso que es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objetivo la repartición entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en 4 etapas. Obviamente, la mitosis obviamente tiene una subdivisión, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esas son las 4 subfases que tiene la mitosis en este proceso. A continuación vamos a ver un poquito más detallado sobre cada uno de estos procesos. Y vamos a ver en esta primera etapa sobre la profase. La profase es la etapa más larga y ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios. El primero, se hace visible los cromosomas. Como segundo aspecto, se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el núcleo, empieza a cubrirse. Y por último, en el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar una estructura tubular. Al conjunto de centriolos más de estas estructuras tubulares lo denominamos uso mitótico. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Esa es la primera fase en cuanto a este proceso de la profase. En cuanto a la metafase, en esta etapa observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. Como segundo aspecto, el uso mitótico está completamente formado. Y en la última fase, los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por los centrómeros a las fibras de uso mitótico. Esas son las etapas y las características de evolución en cuanto a la metafase. Pasamos a la siguiente, que es la anafase. En la anafase es la etapa más rápida de la mitosis, la más pequeña. Podemos apreciar los siguientes cambios en relación a las estructuras celulares. Las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse, empiezan a hacerse más pequeñas. Otra de las características, esta intervención provoca que las cromosomas hermanas de cada cromosoma se separen. Y por último, cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un endómetro o polo de la célula y provoca o desarrolla, lo hace a la misma velocidad. Este proceso lo desarrolla a la misma velocidad. En cuanto a la telofase, es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase llegan a los polos de la célula. La siguiente estructura se genera la envoltura nuclear. La tercera, en el citoplasma, van desplazándose las fibras que forman el uso mitótico. En la cuarta, la estructura del ADN pasa a los cromosomas y también a la cromatina. Y por último, aparece el núcleo dentro de cada núcleo. El nucleolo dentro de cada núcleo. Esas son en cuanto a las estructuras dentro de la telofase. En relación a la citocinesis, la división y la repartición del citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y también en las células vegetales. En las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar y con las características similares a su progenitor. En cuanto a las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea.
La división del citoplasma se da a partir de una vesícula de membranas especializadas que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras los llamamos fragmoplastos. Los fragmoplastos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células hijas. Ese es el proceso de división celular o la citocinesis, que es el proceso de reproducción de las células. En cuanto a la meiosis, es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de las siguientes fases. Entonces tenemos la profase, la metafase, la anafase y también la telofase. Estas son las fases que nosotros podemos determinar en la meiosis. Se dividen por numerales. Tanto tenemos la primera fase y tenemos la segunda fase. Entonces, cada una tiene su propia estructura y su propio espacio. En la mitosis de las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con 2N cromosomas. Eso quiere decir con un número de 2 cromosomas a los cuales se les denomina diploide. Y después de 2 divisiones celulares consecutivas, se obtiene 4 células con N cromosomas, que lo denominamos células haploides, porque tienen un número indeterminado de células cada una. En cuanto a la división meiótica, una se parte de una célula diploide en la que el ADN ya se ha duplicado. Vamos a ver dentro de estas características cada uno de ellos. Y vamos a ver con la profase 1. Iniciamos y arrancamos con la profase 1. Cuando la célula se encuentra en la profase 1, observamos los siguientes cambios dentro de la estructura celular. Los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el huso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos, los cromosomas resultantes se llaman tétradas por estar formados por 4 cromátidas y se intercambian fragmentos de ADN, que es la recombinación genética o crossing over, que se denomina dentro del inglés, para determinar a esta fase de división. En cuanto a la metafase 1, cuando la célula se encuentra en la metafase 1, podemos observar los siguientes cambios. Los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el huso mitótico está completamente formado. El centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo. En la anafase 1, cuando la célula se encuentra en esta fase, observamos los siguientes cambios. Las fibras del huso mitótico unidos a los cromosomas empiezan a cortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo diferente en relación a la posición de la célula. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogas. Eso quiere decir, se separan la tétrada. En la telofase 1, cuando la célula se encuentra en esta telofase, observamos los siguientes cambios. Los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, llegan a los polos celulares. Posteriormente se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los polos de cromosomas. Luego, al finalizar la telofase 1, el ADN adopta la estructura de cromatina. A continuación, se da la citocinesis que genera 2 células hijas y una interfase después de esta tiene lugar la división meótica con características de segunda clase. En cuanto a la división meiótica número 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de 2 células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja en 2 cromátidas. A continuación se da la segunda citocinesis. El resultado final de las 2 divisiones meióticas son 4 células con la mitad del número de cromosomas que la célula inicial. Estas son las fases de reproducción
de alimentación y de estructuración que tienen nuestras células. Bueno, aquí hemos hablado también tanto de la célula animal como de la célula vegetal, obviamente cada uno con sus diferencias. Para finalizar este proceso, vamos a ver, como les había dicho, vamos a iniciar viendo el ciclo celular y vamos a ir viendo cómo de una forma más gráfica, cómo está constituido. Dentro de estas características vamos a ver el ciclo celular. La definición de qué es el ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y también durante su división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan su respectiva etapa de interfase y empieza así una nueva serie de ciclos celulares. Eso quiere decir prácticamente es como la reproducción que nosotros tenemos normalmente. Eso es lo que determina esta acción. Aquí nosotros podemos observar y podemos ver en este gráfico, nosotros podemos ver la mitosis, tenemos las diferentes fases, las cuales nosotros hemos hablado. En la mitosis nosotros podemos ver la prometafase, podemos ver la metafase, podemos ver la anafase y podemos ver la telofase, solo en este proceso de mitosis. Luego tenemos la fase G1, dentro de la fase G1 tenemos un interfase, luego tenemos la fase N, que es la replicación del ADN o la reproducción del ADN, y luego tenemos la fase G2 hasta llegar a su adultez o hasta su madurez. Este es el gráfico que ustedes tienen que dibujar en la parte donde se les solicita las etapas de la división celular o del ciclo celular. Similar a eso ustedes pueden encontrar en internet, pueden encontrar en el mismo material de apoyo que ustedes tienen, ya queda a su libre disposición. Ustedes pueden investigar un poco más para poder cumplir con este proceso educativo en relación a esta tarea que se les ha planteado. De esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido una semana más con ustedes y qué gusto poder compartir y saber que todos están bien. Por favor, síganse cuidando, sigan teniendo mucho cuidado. El país todavía se encuentra bastante convulsionado. Esperemos que todo pase, esperemos que todo vaya a mejores tiempos. Cuídense bastante, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, licenciado.